La desigualdad en Chile es una brecha que crece, que aumenta. ¿Cómo la tratamos? Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, somos el país menos equitativo del mundo. ¿Pero cómo? ¿No estamos en desarrollo? ¿No es que en 2015 tendremos un ingreso per cápita de $20,000? ¿Cómo puede ser entonces que no logramos solucionar este tema? Pues hazte cargo hoy. Desde la Casa Museo Eduardo Frei Montalva aborda este tema para preguntar si hay algo que podamos hacer acerca de la brecha económica en Chile. Empresario, presidente de la Asociación de Portadores de Manufacturas y Servicios ASEXMA, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, Fundes, entre otros. ¿Quién más podría ser? Nuestro amigo Roberto Fantuzzi. Bienvenido a este cargo de nuevo, estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Y quién mejor para hablar de este tema de la desigualdad en Chile? Dije percibida en mi introducción. ¿Por qué crees, Roberto, que hay tanta percepción hoy de desigualdad cuando se supone que somos un país desarrollado y estamos más cerca a la igualdad? Mira, yo creo que no solo es percepción, es una realidad. Es cosa ver los hospitales en nuestro país. Yo me atiendo en la clínica alemana y en 2 minutos seguramente el doctor me va a dar un pronóstico, ¿verdad? Y una persona pobre va a un hospital y puede estar 6 meses, 7 meses sin saber lo que tiene siquiera. O sea que eso de ser país desarrollado en ciertos aspectos económicos podría ser, y algunos indicadores que dicen que el ingreso per cápita estamos casi llegando a 20.000. Pero también si llegamos a 20.000, hay que meterse a ese indicador y ver cómo está repartida la torta. Sí. Porque todos sabemos que en Chile hay un grado de concentración tan grande que puede ser que esa cifra no diga absolutamente nada. Muy bien, pero alguien como tú, a ti se te percibe como dentro de ese grupo que ha controlado a Chile y ha controlado la economía, y de alguna manera tú eres una excepción porque conozco tu trabajo en los hogares de menores y tienes esa calidad tuya de entregar lo que tienes, ¿no es cierto? Pero por eso te pregunto a ti, si es que estamos con una expectativa demasiado impaciente, que el desarrollo sea inmediato, ¿o cómo llegarías tú al Chile igual? No, oye, es un Chile relativamente injusto y yo creo que son bombas sociales que hay que tener algún tipo de visión de que no suceda, porque si seguimos haciendo exactamente lo mismo y estas desigualdades en vez de disminuir crecen, porque el grado de concentración ha ido, en vez de disminuir, ha ido concentrándose cada vez peor, esto trae como consecuencia que en un momento la gente dice, bueno, hasta aquí llego. La gente ha mejorado. Y yo voy a poner un caso. Cuando nosotros teníamos la fábrica Fantuzzi, teníamos, escuchen el verbo, los autos que llegaban eran de la familia. Y cuando yo me acuerdo que lamentablemente se tuvo que cerrar o vender, ya no cabían autos. Había muchos trabajadores con vehículos. Pero eso es el desarrollo, es parte del desarrollo. Es como pretender que las condiciones permanezcan por mucho tiempo exactamente igual. Y siempre me leyendo un libro de Churchill en una oportunidad, Churchill pierde su elección después de haber ganado la guerra. Claro. Entonces dice, qué ingrato haber sido. No, la gente esperaba otra cosa, y era otro mundo. Ya la guerra había pasado, querían ver otra cosa. Y, bueno, hablando y yo de creo lugares, que eso es fundamental. Sociedades como Inglaterra y europeas, ¿no es cierto?, desarrollaron su equidad mayor, aunque hoy, igual dicen, estamos muy
distanciados de lo que realmente es lo ideal, pero lo hicieron a través de reformas tributarias. El programa de Bachelet ve importante, central, reformas tributarias a los empresarios para lograr la igualdad. ¿Crees tú que es la vía? Mira, yo creo que no es la vía. Primero, para mi opinión, el sistema tributario en Chile es terriblemente injusto. Ya, ¿por qué? Porque los que ganan más pagan menos que los que ganan menos. Entonces, eso hay que corregirlo. Sí. Y los empresarios, es un término que todo el mundo usa, pero nadie sabe. El famoso food, que han habido algunos cartas al mercurio. Si el food, aunque suba, porque subir los impuestos en una empresa y dejar el food exactamente lo mismo, el único que va a pagar menos impuestos va a ser el propio empresario. Sí. Porque no existe el impuesto a la empresa, claro. Existe el impuesto a las personas. Sí. El impuesto a las empresas es solamente un impuesto de provisión que cuando paga el impuesto la persona se le resta. Pero la injusticia está peor, sí. Porque los trabajadores en Chile también hacen inversión, yeah, por la vía de la AFP, sí, ¿verdad? Que es obligatorio. Exacto. Y ellos no tienen derecho a descontar. Bien. Entonces, lo que estás haciendo, sí, que si suben los impuestos a la empresa, el único que va a estar pagando es el trabajador. Roberto Fantuzzi, futuro ministro de Hacienda de Chile, ¿cuál sería la fórmula que usarías con todo tu conocimiento de la empresa, de la libre empresa, de lo que es inversión en el país para el desarrollo, la libertad del capitalismo, Adam Smith, con lo que conoces de eso y con también lo que conoces de tu conciencia social, ¿por qué vía llevarías al país? Mira, yo creo, primero nunca voy a ser ministro de Hacienda. Primero, porque uno nunca sabe. Estoy muy viejo ya, pero no importa. Yeah. Supongamos y tengamos imaginación en ese aspecto. A mí lo primero que buscaría es tratar de ver cuál son la cantidad de recursos que uno requiere para hacer modificaciones que yo considero que producen inequidades enormes. ¿Serían? Primero, la educación. Fíjate que el otro día en un seminario que participé, los niños en Chile, cuando nacen pensando exactamente lo mismo. Pobres y ricos. Mira qué interesante. Y sin duda mueren pensando lo mismo, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ya. Y a los 3 años se produce una diferencia enorme. ¿Qué significa esto? Mala alimentación, okay, conocimiento, porque el niño cuando está estimulado aprende en ese periodo de 0 a 3 años, donde más requiere y está hambriento de conocimiento, de tener costumbre, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces, eso hay que mejorarlo. Eso es una desigualdad inaceptable, ¿verdad? Inaceptable. Okay. Después tenemos la salud. Sí. No pueden haber diferencias mayúsculas en el sentido que a uno lo atienden en 5 minutos y al otro lo atienden en 6 meses. Okay. Eso es inaceptable. ¿Educación? ¿Verdad? Y educación, que es clave. Bien. ¿Por qué? Porque para lograr equidad, entregarle la herramienta suficiente a la persona para que estudie, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era joven, los colegios fiscales en este país, públicos, sí, iban a tomar examen a los particulares. Yeah. ¿Por qué? Porque eran mejores los públicos que los privados. Sí. Y hoy día los públicos, por falta de recursos, no sé, o una mala política de acuerdo a los profesores, etcétera, etcétera, hoy día es justo al revés. ¿Cómo somos capaces de devolverle el estatus? Porque la mayoría de los chilenos tienen que llegar al sector público. Sí. Y ojalá, para mí, que la educación sea gratuita. Ahí estamos. Bueno, por último, querido Roberto, conociendo también, como digo, tu interés en el mundo social, en lo que ha sido el desarrollo de niños, orfanatorios y ese tipo de trabajo tuyo, cuéntame en unos breves momentos tu visión de la privatización de la pobreza y de la necesidad social en Chile. Por ejemplo, que tus empresas adopten grandes áreas de necesidad en algunas poblaciones, educación, salud, igual que dices tú. Mira, ¿Hay una posibilidad de eso en este país? Yo creo que convivir sector público y privado es fundamental. No podemos estar distinguiendo porque de repente lo puede hacer mejor el sector privado que el sector público. Todo que depende de cada caso en particular. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y que voy a aprovechar la pregunta, porque si está orientado hacia la responsabilidad social de la empresa,
para mí hasta hoy día es mucho manoseo. Hay empresas grandes que lo están haciendo, que están preocupados en medio. ¿Qué es responsabilidad social de la empresa? Cuando un empresario me dice, si yo pago mis leyes sociales, eso no es responsabilidad. No. Estoy cumpliendo con la ley y punto. Y si en vez de ser voluntario fuera algo que legalmente necesario, en vez de impuestos. Yo creo que el impuesto es lo que te iguala y lo que te mejora en el sentido que todos podemos tener algún sentido. Porque, por ejemplo, equidad. Todos pagamos impuestos, eso es equidad. Pero es inequitativo si yo gano más que tú, ¿verdad? Sí. Y pagamos el mismo impuesto. Hay un grado de injusticia. Entonces, eso hay que buscar la solución. Roberto Fantuzzi, muchas gracias por todo lo que usted siembra en nuestra sociedad, ¿ya? Y gracias por haber estado con nosotros en este cargo. Ustedes sigan con nosotros en el mismo programa. Me parece muy malo, porque es un país que se parece muy tranquilo, sociable, pero la desigualdad a mí no me gusta y se da mucho. ¿Y por qué? Por la discriminación que hay. Los que tienen mucho duplican sus ingresos y los que tienen poco vivimos el día a día, ¿no? Demasiada la diferencia del sueldo. Súper injusto el sueldo mínimo. Hay mucha gente que quiere estudiar y no se puede. Ahí se ve muy bien las clases sociales. Los colegios no son iguales, no son los mismos. En la salud. Yo encuentro que es injusto, que no es buena la desigualdad. Las Condes, Vitacura, los Barnechea, la Dehesa, a los que somos de población nos catalogan así como los rotos picantes, de Plaza Italia para abajo están todos los rotos picantes. Bueno, porque hay mucha diferencia, en todo sentido. ¿Y en qué sentido? Bueno, sentido económico, sentido de la educación, cultural, de todo hay diferencia. Hay gente que realmente está abajo, que se queja de las oportunidades, cuando las tienen no las aprovechan, como hay gente que ha estado arriba que se ha sacado la cresta para estar donde está hoy día. ¿Cuánta desigualdad hay en Chile? Qué mejor que tener con nosotros hoy al vicepresidente del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Bienvenido a este cargo, Daniel. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. ¿Es inigual, es inéquito? ¿Cuánta inigualdad o inequidad hay en Chile? Chile es un país escandalosamente desigual. Es cosa de apreciar la realidad en que está viviendo la gente. Tenemos un grado de desigualdad de vida finalmente, que no solo tiene que ver con los ingresos de las personas y su poder adquisitivo en el mercado, sino que tenemos una sociedad en donde la igualdad en materias básicas, como la salud de las personas, como la educación, como la vivienda, como el derecho a recrearse, por ejemplo, son profundamente desiguales. Tenemos un país que efectivamente hoy día tiene condiciones de una suerte de ciudadanos que viven casi en una esclavitud moderna. O sea, hablamos de un porcentaje altísimo de ciudadanos que trabajan desde las 7 de la mañana, que se levantan 6 de la mañana, 5 de la mañana algunos, hasta las 6 de la tarde y para llegar a la casa a las 8 de la tarde para ganar algunos 190, 200, 250 lucas, en donde finalmente para todavía ingresar a una universidad te cuesta 300 lucas mensuales. Entonces, efectivamente este sistema genera una desigualdad de grados escandalosa. ¿Tú podrías apuntar a alguna sociedad en el mundo que a tu juicio es igual, igualitaria, es justa a tu juicio y que quisiera que Chile emulara? Creo que hoy día los estados perfectos no existen. Pensar en eso sería desconocer nuestra propia naturaleza humana. Solo el idealismo. Pero creo que hay sociedades que sí han logrado a lo menos generar derechos básicos de la población, como son las sociedades nórdicas o en parte importante de Europa, en donde finalmente todos los ciudadanos cuando nacen por el hecho de ser ciudadanos
tienen acceso a una salud de condiciones top a nivel mundial, tienen acceso a una educación de manera gratuita, tienen acceso a que el Estado pueda sustentarlos si esas personas quedan cesantes. Es decir, la gente se han logrado generar estados donde los ciudadanos tengan a lo menos sus problemas básicos de vida resueltos. Coméntame este tema, que todas esas sociedades nórdicas que sirven de modelo para mucha gente, hoy en Chile muchos políticos hablan de los nórdicos, como acabas de hacerlo tú, esas sociedades pasaron por una cristianización fue pervasiva de toda la sociedad, después un desarrollo económico capitalista, y después fueron buscando leyes que más egalitarias, socialistas, ese tipo de socialismo europeo que pasó por el socialismo cristiano, podríamos decir, versus socialismos de otros tipos, ateos o humanistas, podríamos decir, donde quizás la clase política quedó siendo la que fue la privilegiada. Coméntame todo eso. Creo que sin duda alguna hay que analizar además los contextos que efectivamente estas sociedades fueron emergiendo. Europa, por ejemplo, en algún momento de su historia la miseria se palpaba en las calles. Sí. Dickens, Galdós. Los cuentos que uno ve en la televisión de estas sociedades de gente que vivía en estados de miseria eran reales, y esa sociedad en algún momento explotó en el periodo además de dos guerras mundiales que tuvieron ahí, países que fueron bombardeados. Entonces creo que la sociedad fue capaz de entender que había que llegar a ciertos consensos mínimos en la sociedad. Y esos consensos hoy, han sido consensos asumidos por amplias mayorías. Democráticamente. En la derecha, por ejemplo, muchos de estos países ganan las elecciones, pero entienden que el sistema es justo y que cambiarlo sería una medida injusta. Y los sistemas se mantienen otorgándole derecho a los ciudadanos. Sí. Daniel, pasa tan rápido el tiempo en este programa. La expresidenta Bachelet está proponiendo reformas tributarias. ¿Crees tú que para Chile en este momento es la mejor, obviamente vas a decir que sí, es la mejor forma, pero evalúame si es la única o si no hay otras medidas que también pudieran desarrollar mejor la igualdad en Chile? ¿Reforma tributaria? La reforma tributaria creo que apunta a un sentido de justicia, en el sentido de poder evidenciar que hoy día la cantidad de impuestos que finalmente son la retribución que hacen los empresarios hacia el Estado, que finalmente eso permite otorgar derecho a los ciudadanos, en este país es un impuesto mínimo. Nosotros tenemos, en comparación con los países desarrollados, tenemos impuestos muy por debajo de esas cifras. Y eso creo que sin duda colabora. No es lo único. Claro que no es lo único, porque las reformas van a permitir de ese tipo incrementar mayor dinero para que el Estado pueda hacer ciertas reformas, pero además la desigualdad hoy día apunta también a otros focos, por ejemplo en el mundo del trabajo. La gente hoy día, como nosotros decíamos, la jornada laboral en Chile, de 45 horas, cuando le metemos a más la colación y la hora de que se demora hora y media la gente a trabajar, debe ser una jornada por sobre las 50 horas a la semana. Del Transantiago, que tenemos otro. Entonces, efectivamente, si nosotros queremos avanzar en igualdad a los ciudadanos, tenemos que tener la capacidad de plantear como países desarrollados que tienen 30, 35 horas a la semana. Porque eso además nos permitiría a nosotros que nuestros ciudadanos pudiesen incluso tener más tiempo para la reflexión espiritual, para estar con la familia, para conversar estos temas, para estudiar, para compartir con la gente, en vez de estar metido en una oficina a veces o en un lugar sentado esperando la hora para que se termine el trabajo. Daniel, propongamos entonces a todos los candidatos la jornada laboral de 9 a 5 como país desarrollado, que se supone que eso somos. Y ahí tendremos lo que estás diciendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo.
Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. Siempre nos preguntamos en este cargo si es que la Biblia tiene algo que decirle a estos grandes temas modernos. Y en este ciertamente que lo tiene. La igualdad es una condición que la Biblia recomienda. Mientras que reconoce las diferencias en cuanto a dones, habilidades y hasta resultados de inversión en la vida de uno y el otro, de su vida, los talentos, etc. Sí, el principio básico entre todos los seres humanos es la igualdad. Dios ve a todos iguales. Y de la misma manera, cuando cae el Espíritu Santo en la primera iglesia, ¿qué es lo que más expresa su amor en comunidad unos a otros? Pues que buscan no ser propietarios ni de grandes casas, sino que las venden para que todos puedan tener igualdad. No haya necesidad, decía, en ninguno. Pablo dice en Corintios que no se trata de por ayudar a otros ustedes pasen necesidad, se trata más bien de que se haya igualdad. Igualdad. No estamos hablando aquí de una especie de comunismo enforzado, sino que voluntariamente se puedan suplir las necesidades de todos y con alegría se reconozca la diversidad en la cual nosotros vivimos, en igualdad ante la ley, ante Dios. Lo que es cierto es que a usted Dios lo mira como igual. Usted es otro que puede abrir su corazón, recibir a Jesucristo y encontrar el perdón y la dicha de ser lleno del Espíritu Santo, porque usted Dios lo amó, como a todos los ha amado, para que puedan encontrar la felicidad y la satisfacción en Jesucristo, no solo en la presente vida, sino eternamente. Así, en este cargo buscamos aplicar estas verdades a nuestra realidad social. Qué lindo sería que todos nuestros legisladores leyeran la Biblia todos los días y descubrieran aquí los grandes principios que asegurarían la paz, la seguridad entre los seres humanos. A este cargo, siempre deseoso de escuchar de ustedes, sus televidentes, los saluda y esperamos verlos de nuevo pronto en otro programa de Hazte Cargo. Porque los que ganan más pagan menos que los que ganan menos. Entonces eso hay que corregirlo. Desde los 7 de la mañana que se levantan, 6 de la mañana, 5 de la mañana algunos, hasta las 6 de la tarde y para llegar a la casa a las 8 de la tarde para ganar algunos 190, 200, 250 lucas. Sí, el principio básico entre todos los seres humanos es la igualdad. Dios ve a todos iguales.